Práctica 1. Multivibrador biestable SR asíncrono y síncrono. A los multivibradores biestables también se les conoce como flip-flops. A continuación se da la lista de los materiales a emplear para armar el circuito. El flip-flop se arma a partir de compuertas NOR. Enumeramos en el diagrama las compuertas y las entradas y salidas tomando como referencia el circuito integrado de las compuertas NOR. Y agregamos circuitos de transición de 1 a 0 para alimentar las entradas S y R. Haciendo uso de un cubo, un cable USB, una fuente, un protoboard y dispositivos electrónicos, armaremos el circuito. Siguiendo el diagrama ya enumerado, comenzaremos por armar los circuitos de transición de 0 a 1 que alimentarán las entradas R y S. Después armaremos el flip-flop SR de lógica positiva. Usaremos LEDs como indicadores visuales del estado de las entradas y las salidas. Azul para la entrada R, naranja para la entrada S, verde para la salida Q y rojo para la salida Q complemento. Si oprimimos el botón R, la salida Q se irá a un 0. Si oprimimos el botón S, la salida Q se irá a un 1. Si oprimimos ambos botones, entrará en lo que se conoce como estado prohibido y ambas salidas se apagarán, tendrán un 0. Sin apretar los botones, el flip-flop estará trabajando en el modo de memorización. Si activamos R, el modo es reposición. Si activamos S, el modo es disposición. Los materiales del circuito 2 se listan a continuación. El flip-flop se construye a partir de 2 de las 4 compuertas del 74LS00. Se enumeran entradas y salidas, tomando como referencia el circuito integrado, y se le agrega circuitos de transición de 1 a 0 para alimentar las entradas S y R. Si alimentamos la entrada S con un 0, la salida Q tendrá un 1. Si alimentamos con un 0 la salida R, la salida Q será 0 y la complementaria simplemente tendrá el valor contrario. Si alimentamos ambas entradas, entraremos a un estado prohibido y las salidas serán ambas 1. Encienden. Ahora mostramos los materiales a emplear para el circuito 3 de la práctica 1. Para construir el flip-flop SR síncrono de lógica positiva, emplearemos las 4 compuertas del circuito integrado 74LS00. Se enumeran entradas y salidas tomando como referencia el circuito integrado de las compuertas NAND y se agregan circuitos de transición de 1 a 0 para las entradas S y R y un circuito contra rebotes para la entrada de reloj. Ahora mostraremos cómo se construye el circuito en el protoboard. Primeramente mostraremos el circuito contra rebotes y después los circuitos de transición de 0 a 1 y por último el arreglo de compuertas NAND que constituye el flip-flop SR síncrono de lógica positiva. Ahora explicaremos el funcionamiento del circuito. Si aplicamos unos apretando los botones S y R, las salidas no cambiarán hasta que no se aplique conjuntamente la señal de reloj. Si apretamos conjuntamente los botones S y R y aplicamos un pulso de reloj, veremos que ambas salidas prenden, por lo que estará trabajando en el modo prohibido. Al soltar ambos botones y el de reloj, veremos que regresa al modo de funcionamiento conocido como memorización. A continuación se muestran los materiales y equipos a emplear para el cuarto circuito. El circuito a armar será un flip-flop SR síncrono de lógica negativa. Se enumeran las entradas y salidas tomando como referencia el circuito integrado 74LS02 con puertas NOR. Se agregan circuitos de transición de 1 a 0 y se agrega un circuito contra rebotes para la entrada de reloj. A continuación mostraremos las distintas partes del circuito ya armadas, el circuito contra rebotes, los circuitos de transición de 1 a 0 y el flip-flop SR síncrono de lógica negativa con compuertas NOR. El circuito de compuertas NOR se giró 180 grados para facilitar las conexiones. Al igual que en el circuito anterior, si oprimimos los botones S y R sin oprimir el de reloj, las salidas no cambiarán, se quedarán en el valor que estaban. Solo cuando oprimimos conjuntamente con el de reloj,
las salidas cambiarán. Si oprimimos conjuntamente S y R y aplicamos el pulso de reloj, mostraremos el estado prohibido y ambas salidas se apagarán. Recalcamos que el circuito integrado 74LS02 se giró 180 grados para facilitar las conexiones. Observe las polaridades como están invertidas con respecto al circuito anterior.